Claudia, casada con el gobernador romano de Judea, fue un testigo silencioso de los momentos que definieron el juicio y la crucifixión de Jesús. Observaba todo desde una perspectiva única, viendo cómo todo a su alrededor parecía derrumbarse. Claudia era conocida por su belleza discreta y su ascendencia romana. Llegó a Jerusalén acompañando a Pilato cuando asumió el gobierno de la provincia. Mientras su esposo enfrentaba las tensiones religiosas y políticas de la región, Claudia vivía una existencia reservada, pero siempre estaba atenta. Como esposa de una figura de poder, tenía acceso a información privilegiada y conversaciones tras bambalinas que muchos jamás imaginarían. Fue así como la figura de Jesús comenzó a hacerse presente en su vida, casi sin que ella lo notara al principio. A diferencia de la mayoría de los nobles romanos, quienes desestimaban las historias del hombre de Nazaret como simples cuentos, Claudia no podía ignorar el impacto de Jesús. Cada vez que escuchaba sobre sus milagros y enseñanzas, una mezcla de curiosidad e inquietud crecía en su interior. Este hombre misterioso ocupaba sus pensamientos, perturbándola de una forma que no lograba comprender. Las noticias sobre el poder de sus palabras y la manera en que conectaba con las multitudes despertaron en ella algo inexplicable. Como muchos de su tiempo, Claudia Prócula vivía dividida entre los valores de su cultura romana y el enigma que representaba Jesús. Esta dualidad dentro de Claudia se intensificó a medida que el destino de Jesús parecía acercarse a una encrucijada. Se preguntaba cómo alguien que predicaba el amor y la paz podía ser considerado una amenaza para el poder de Roma. Día tras día, un presentimiento crecía en su interior. Pilato tendría un papel crucial en esta historia. Este sentimiento se volvió tan fuerte que Claudia comenzó a experimentar algo profundamente perturbador. Vivir junto a Poncio Pilato le ofreció privilegios, pero también la incomodidad de presenciar de cerca las decisiones que tomaba su esposo en un territorio plagado de tensiones constantes. Aunque Claudia veía los esfuerzos de Pilato por mantener el control, no compartía todas sus decisiones. Las consecuencias de los conflictos en las calles y la brutalidad de la dominación romana sobre los judíos no le brindaban consuelo. Con cada día que pasaba, Claudia sentía que el imperio al que pertenecía estaba luchando contra algo sagrado, una fe que no lograba entender del todo, pero que percibía como auténtica y profunda. Jesús, con su creciente fama y seguidores en Jerusalén, representaba todo lo que Roma intentaba suprimir. Pilato, con su capacidad para infundir miedo y controlar con fuerza, generaba en Claudia un malestar cada vez mayor. No podía aceptar la manera en que su esposo manejaba las tensiones de Jerusalén, especialmente cuando se trataba de la represión hacia los seguidores de Jesús. Mientras Pilato veía a Jesús como una amenaza para el orden establecido, Claudia sentía que había algo diferente en él, algo especial en esta fe que se extendía rápidamente entre la gente. Esta intuición sobre Jesús la colocaba en un conflicto interno con los valores de su cultura. Sin embargo, lo que más la atormentaba era saber que una decisión crucial estaba cada vez más cerca, una decisión que Pilato tendría que tomar. Claudia, con sus agudos instintos, percibía que la tensión en torno a Jesús crecía rápidamente. Sabía que el momento en el que su esposo tendría que decidir el destino de aquel hombre se acercaba. Su corazón se oprimía ante la posibilidad de que Pilato fuera el encargado de juzgar a quien muchos creían que era el Mesías. Dividida entre el deber y su intuición, Claudia sintió que este conflicto interno la marcaría para siempre. Una noche que parecía como cualquier otra, Claudia tuvo un sueño que la estremeció profundamente, pero este no era un sueño común. En su visión, Jesús aparecía rodeado de una luz brillante, pero su semblante reflejaba un profundo sufrimiento. Caminaba en silencio, con un rostro sereno y una mirada fija, como si supiera exactamente lo que iba a suceder. Claudia sintió un miedo indescriptible, una sensación tan intensa como nunca antes había experimentado. Era como si aquel hombre estuviera a punto de soportar algo inimaginable, un peso que ni siquiera ella podía concebir.
despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y empapada en sudor frío, incapaz de borrar de su mente la imagen de los ojos de Jesús. Normalmente, Claudia no prestaba demasiada atención a las visiones que tenía ocasionalmente, pero esta vez era diferente. Había un sentimiento urgente, una necesidad incomprensible de proteger a ese hombre. Estaba segura de que algo trágico ocurriría si Pilato seguía adelante con el juicio de Jesús. Todavía aturdida por el sueño, Claudia buscó a Pilato a la mañana siguiente. Con los ojos llenos de preocupación y la voz temblorosa, le rogó que no se involucrara en la condena de Jesús. Claudia intentó convencerlo de que este juicio no era solo un asunto político o religioso, sino algo mucho más profundo, un evento espiritual que trascendía el poder de Roma. Le contó cada detalle del sueño, explicándole cómo su alma estaba abrumada por una angustia que él no debía ignorar. Sin embargo, Pilato, con su naturaleza pragmática y escéptica, desestimó sus palabras. Para él, el sueño de Claudia no era más que una coincidencia perturbadora, pero carente de significado real. Aunque trató de calmarla con palabras frías, Claudia sintió que sus súplicas caían en oídos sordos. La desesperación consumía a Claudia. Sabía que, si Jesús era condenado, algo terrible sucedería, una tragedia que cambiaría todo. Aunque había hecho lo posible para evitarlo, sentía que el destino ya estaba sellado, y esa certeza la perseguiría como una pesadilla interminable. Frente a este dilema, Claudia sintió que debía intervenir una vez más, incluso si eso significaba arriesgar su posición y la relación con Pilato. La urgencia que sentía era más fuerte que su miedo. Sabía que si permanecía en silencio, cargaría para siempre con la culpa de no haber hecho todo lo posible por impedir la tragedia. A la mañana siguiente, Claudia reunió todo su valor y fue nuevamente a Pilato. Su rostro pálido, marcado por el miedo y la angustia, reflejaba la magnitud de lo que estaba en juego. Con voz firme pero llena de desesperación, le rogó una vez más que reconsiderara su postura. Le advirtió que Jesús era inocente, que algo mucho mayor estaba ocurriendo, algo que iba más allá de la política y el poder de Roma. Claudia insistió en que no permitiera que el imperio condenara a alguien tan puro, alguien diferente a cualquier hombre que hubiera caminado por Judea. Pero Pilato, implacable y pragmático, respondió que ella estaba siendo dominada por supersticiones sin fundamento. Para él, las presiones de los líderes religiosos y las demandas del pueblo pesaban más que los sentimientos de Claudia. El imperio no podía mostrar debilidad frente a una figura que muchos consideraban una amenaza. Claudia intentó una última vez convencerlo, suplicándole que reflexionara antes de tomar una decisión final. Pero Pilato, con la mirada endurecida por el peso de la responsabilidad, dejó claro que su resolución era inquebrantable. Cuando finalmente llegó el día del juicio, Claudia sintió una pesada sombra sobre Jerusalén. La ciudad estaba envuelta en una atmósfera de tensión, con murmullos, gritos y agitación resonando por todas partes. Desde el palacio de Pilato, Claudia podía escuchar a las multitudes reunidas afuera, sus voces elevándose en un clamor frenético. Miraba todo desde lejos, con el corazón encogido. Sus ojos permanecían fijos en el tribunal, donde Pilato se preparaba para tomar una decisión que cambiaría la historia. Aunque sabía que a Pilato no le gustaba que lo manipularan, también entendía la presión que enfrentaba para calmar a la multitud y evitar el caos. La tensión era insoportable, y el rostro cansado de Pilato reflejaba el peso de su responsabilidad. Claudia sabía que había hecho todo lo posible, pero también que sus palabras no habían sido suficientes. Una tragedia estaba a punto de desarrollarse, y ella no podía hacer nada más que observar cómo se desmoronaba todo ante sus ojos. A medida que avanzaba el juicio, Claudia sintió una angustia creciente, como si cada palabra pronunciada fuera una sentencia no solo para Jesús, sino también para el destino de su propia familia. Las acusaciones contra Jesús, que mencionaban milagros y críticas al poder romano, resonaban en la sala del tribunal mientras la multitud
gritaba con fervor. Claudia sabía que Pilato no decidiría basándose solo en lo que era correcto, sino también por la presión de evitar un conflicto mayor. Aunque por un momento pensó que Pilato podría dudar, los gritos de la multitud y la insistencia de los líderes religiosos demostraron que el destino de Jesús ya estaba decidido. La presión era abrumadora y Claudia se dio cuenta de que sus súplicas habían sido en vano. Pilato estaba atrapado entre el poder del imperio y la voluntad del pueblo. Claudia regresó a sus aposentos, donde el ambiente que antes era seguro ahora parecía frío y sombrío. La imagen de Jesús sereno ante sus acusadores no dejaba su mente. Los rumores sobre su humillación y sufrimiento aumentaban su angustia. No comprendía cómo alguien que predicaba amor y paz podía ser tratado con tanta brutalidad. Dividida entre un profundo rechazo y una reverencia inexplicable hacia Jesús, Claudia sentía que su sufrimiento formaba parte de algo más grande. En un momento fugaz, sus ojos se cruzaron con los de Jesús. Esa mirada, serena y llena de compasión, quedó grabada en su memoria para siempre. Sentía que él aceptaba su destino con una paz que desafiaba toda lógica. Cuando llegó el día de la crucifixión, Claudia estaba consumida por la desesperación. Imaginaba cada paso de Jesús hacia el Gólgota, cada golpe y cada caída. Cuando supo que había sido clavado en la cruz, no pudo contener las lágrimas. Aunque no entendía completamente quién era Jesús, sabía que su vida tenía un propósito sagrado. Ese día quedó marcado en su memoria como el fin de toda esperanza. Días después, surgieron noticias sorprendentes. Jesús había resucitado. Al principio Claudia pensó que eran rumores, pero los testimonios se multiplicaron. Incluso soldados romanos confirmaron que la tumba estaba vacía. Entonces recordó su sueño y entendió que había sido testigo de algo divino. La resurrección de Jesús transformó su corazón, llenándola de certeza de que había presenciado un milagro que marcaría su vida para siempre. Claudia comprendió que la vida, muerte y resurrección de Jesús no solo transformaron la historia, sino también su corazón. Fue testigo de un propósito divino que trascendía todo entendimiento. Que esta reflexión llene tu vida de paz y esperanza. Dios te bendiga.